Fuentes de los derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos es un documento adoptado por la ONU en 1948 que proclama los derechos básicos que deben protegerse en todo el mundo. Sirve para establecer un modelo universal de derechos, sirve como guía moral y política para los países, aunque por sí sola no es obligatoria, ha inspirado muchas leyes y muchos tratados. Tratados sobre los derechos humanos. Son acuerdos legales entre los países que comprometen a respetar y proteger derechos específicos. Sirven para el país solamente si los países lo firman deben cumplirlo. Son vinculantes. Supervisan y exigen el cumplimiento de manera internacional. Jurisprudencia de organismos internacionales. Son las decisiones tomadas por tribunales internacionales especializados en derechos humanos. Sirven para interpretar tratados, crean precedentes que ayudan en futuras decisiones, obliga a los estados a corregir futuras violaciones. Costumbre internacional. Son prácticas constantes y repetidas por los países que se aceptan como obligatoria, aunque no estén escritas. Sirven para llenar vacíos legales en el derecho internacional. Se aseguran que el sistema sea justo y coherente. Doctrina de los publicistas más calificados. Son las opiniones y estudios de expertos en el derecho internacional. Sirven para ayudar a interpretar normas y tratados. Son de utilidad en la ambigüedad de textos legales. Fundamentos de los derechos humanos. Antes de eso, una repetida. La Declaración de Derechos Humanos, Tratado sobre los Derechos Humanos, jurisprudencia y de organismos internacionales, costumbre internacional, doctrina de los publicistas más calificados. Ahora sí, fundamentos del derecho humano. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el artículo 1. Luego tenemos la Constitución Política del Perú como fuente. Constitución Política del Perú, defensa de la persona humana, artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Las corrientes filosóficas, la positivista, solo son derechos si están escritos en la ley vigente. La ius naturalista, hay derechos que nacen con el ser humano antes que con la ley. Historicista, los derechos cambian según la época y cultura. Axiológica. Idea clave. Los derechos se basan en valores éticos y la dignidad humana. Los principios de los derechos humanos. Es la libertad. Toda persona tiene derecho a actuar según su propia voluntad dentro de los límites que establece el respeto a los derechos de los demás. Ejemplo, el derecho a la libre expresión, a la libertad de pensamiento. Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin discriminación alguna. Ejemplo, el derecho a no ser discriminado por género, raza, religión, etc. Solidaridad. Significa que implica que todos los derechos humanos deben ser respetados de manera colectiva y que cada individuo tiene el deber de promover el bienestar de los demás. El ejemplo, el derecho a la asistencia social, a la cooperación internacional para los derechos humanos. ¿Cuáles son las características del derecho humano? La universalidad. Los derechos humanos son para todos sin importar raza, religión o nacionalidad. Inalienabilidad e incondicionalidad. Los derechos humanos no se pueden quitar ni renunciar bajo ninguna circunstancia. Inherencia e imprescriptibilidad. Son derechos naturales que nacen con las personas y no expiran con el tiempo.
progresividad e irreversibilidad. Los derechos deben mejorar con el tiempo y no pueden ser eliminados. Integralidad. Los derechos humanos son una totalidad, su violación afecta a todos los demás derechos. Interdependencia, indivisibilidad y complementariedad. Los derechos están conectados entre sí y se refuerzan mutuamente. Repito las características: universalidad, inalienabilidad e incondicionalidad, inherencia e imprescriptibilidad, progresividad e irreversibilidad, integralidad, interdependencia, indivisibilidad y complementariedad.